¿Qué sucedió? Sucedió que aquello que ellos hablaban de adulterio que no era, que ellos hablaban de falso siervo de Dios que no lo era, que todo era una mentira, lo que decía y hacía que no lo era, les empezó a pasar así. En su círculo íntimo familiar había un familiar muy cercano que le empezó a pasar eso. Y como ese familiar más cercano no era de estos, yo le llamo, buitres, de estas carroñas, de estos cuervos, que cuando ya no tenían más ojos que sacar, cuando ya más daño no pudieron hacer, cuando ya tenían el poder y el control, empezaron a sucederle cosas. Es como de haber escupido tanto hacia arriba les empezó a caer. Y ya ese adulterio que habían inventado del otro no era, pero sí les empezó a pasar a ellos. ¿Y cómo taparlo? Arreglando una boda que nunca pudieron arreglar. Poniéndole maquillaje que el agua de la verdad empezó a caer y lo empezó a desenmascarar. Y ahora todos saben que son una mentira. Son 4 personas metidas en esta historia. 2 mayores, ancianos, diría yo casi, y 2 personas de mediana edad. Los que armaron toda esta historia para que esta, de quien empecé a hablar al principio, se cayera de su lugar por envidia, por querer tener poder, por creer que ese lugar les correspondía, por apellido. Y las cosas no vienen por apellido, vienen por la gracia de Dios. Por supuesto que si la gracia de Dios está en la familia, eso continúa. Pero Dios no elige una dinastía. Dios lo que elige son corazones. Elige personas. No elige apellidos. No se mete en una familia para tomarlo por años solamente por cuestión de respetar la historia familiar, por buena que fuese. Dios ve corazones. Pasó a un sacerdote que Dios no tomó, se llamaba Elí, no tomó a sus hijos para continuar su herencia sacerdotal, sino tomó a otro que no era de su familia, porque sus hijos no comprendían y no correspondían a lo que Dios les pedía, lo necesario. Ser respetuosos, ser honestos y leales y no adúlteros. Entonces cuando se empieza a inventar, Dios empieza a ver que la cuestión familiar no es lo suficiente, sino que toma corazones. Corazones que sean sinceros y verdaderos. Cuando esta historia del sacerdote Elí ve que sus hijos, Dios ve que sus hijos no seguían el camino de su padre, Dios toma a un niño cuya madre lo entrega para que se críe en el templo y termina siendo el sucesor de ese sacerdocio y no sus hijos. Así pasa en la vida. Cuando la familia no corresponde, Dios ve corazones, como vio el corazón de Saúl, el primer rey de Israel, y no correspondía,
Dios no toma de su sangre, sino toma a David porque vio su corazón. Y David, a pesar de las persecuciones de Saúl, termina siendo el segundo rey de Israel en tiempos bíblicos.